Buenos días a todas y a todos, y buenos días también a todas aquellas personas que nos escuchan online por medidas preventivas respecto al COVID. Nos vais a permitir que hablemos para respetar los protocolos. Buenos días a todos. ¿Por qué estamos aquí hoy, toda la cadena de valor del sector del automóvil? Porque, como sabéis, el sector del automóvil es el 10% del Producto Interior Bruto de este país, 2 millones de empleo directo y más de 100 millones de cifra de negocio. Y como sabéis, el COVID ha afectado a todos los sectores y el sector del automóvil no es ajeno. Y hemos querido estar juntos para daros una visión de cómo está el sector en este país en estos momentos y hacer un balance del año. Como sabéis, empezamos el año con un objetivo muy claro, que era la descarbonización y la digitalización del sector del automóvil. Y en ese sentido, nosotros desde ANFAC habíamos establecido la hoja de ruta 2020-2040, pero todo cambió en el mes de marzo, donde, como sabéis, hemos estado mes y medio con todas las operaciones paradas. Para que os hagáis una idea, en esos 2 meses prácticamente estuvimos parados, la matriculación cayó en el mes de abril 97% y la producción 98%. A partir de aquí, pues empezamos a arrancar, pero lo que sí hay que poner en valor es que en ese tiempo el sector no estuvo parado, en las diferentes miembros de las diferentes asociaciones hemos intentado contribuir a esta pandemia con todo el tema de la producción de material sanitario y ayudar en lo que ha sido posible. Igualmente, fuimos el primer sector que con los agentes sociales y el Ministerio de Industria definimos un protocolo de seguridad respecto al COVID que ha hecho a día de hoy prácticamente nuestras fábricas han podido funcionar. Y yo creo que eso es importante porque en este contexto lo más importante era la prevención de la salud de todos los trabajadores en nuestro sector. Bueno, a partir de aquí, nosotros propusimos al gobierno un plan de choque contra la situación y la verdad que hemos de reconocer que, encabezado por el presidente del gobierno, el plan de impulso a la cadena de valor del sector del automóvil en junio pues respondía y estaba en línea con nuestro plan 2020-2040 de ANFAC y con el resto de planes del sector. Pero a partir de junio, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estamos ahora? Nosotros preveemos que este año la matriculación de vehículo nuevo estaremos en torno a los 800.000 coches, es decir, menos 35% respecto al año pasado. Y en 2021 preveemos básicamente si llegamos al 1.000.000, es decir, muy por debajo de ese 1.200.000 que debería ser el mínimo. A nivel de producción, se depende mucho de Europa, porque este sector es uno de los 3 sectores de balanza positiva en nuestro país, con lo cual es importante en un momento donde el déficit en todos los países está subiendo de forma positiva, tener un sector con balanza positiva es muy importante para la economía del país. Estimamos que acabaremos la producción este año entre 2.2 y 2.3 millones, es decir, un 19% menos que en 2019. Pero, ¿dónde estamos? Hoy estamos preocupados porque después de este anuncio de plan de choque, vemos que la implementación está siendo complicada. Y vemos que, y lo dije en la Comisión de Industria cuando estuve en junio, el sector del automóvil es un proyecto de país. Es muy importante que todas las formaciones políticas se adhieran. Y lo hemos visto, y yo tuve el feedback positivo en la Comisión de Industria, pero luego hemos visto cómo en los últimos meses, y sobre todo en la definición de los presupuestos, efectivamente no es un proyecto de país, porque vemos que hay una dicotomía de modelos. Es decir, hay un modelo del automóvil donde se empuja por ese modelo electrificado hacia cero emisiones, digital, conectado, que nosotros compartimos y está en nuestra hoja de ruta, y luego hay otro modelo que no se quieren coches. Entonces, es muy importante definir qué tipo de modelo queremos a este país, porque las señales que se envían fuera de España, donde saben que están los centros de decisión, pues son preocupantes en un momento de transformación del automóvil.
Nosotros estamos plenamente comprometidos con la descarbonización y ir hacia cero emisiones hacia el 2050. Nosotros hemos presentado al gobierno una hoja de ruta para reducir el 50% las emisiones de aquí a 2030. Y esto es muy simple. Miren, hoy el parque rodante de vehículos son 25 millones de coches. La penetración del coche eléctrico no llega al 0,5%. Una media antigüedad de 12,7 años. 2030 pensamos que circularán en las carreteras de nuestro país unos 20 millones de coches con un 15% de coches eléctricos. Es decir, los 3 millones que el gobierno ha hecho en su plan de valor. Para esto serán necesarios 14 millones de coches nuevos, de los cuales 50% serán electrificados. Porque cuando hablo de electrificación es muy importante ver la orografía de nuestro país, entre el coche eléctrico y el eléctrico recargable, y tendremos que sacar 19 millones de coches que el 90% es mayor a 15 años. Porque la única forma de reducir emisiones es sacar los coches más antiguos. Es decir, el sector ha hecho los deberes. Hoy tenemos una oferta hacia el cliente de más de 200 coches electrificados. En nuestro país fabricamos más de 20 coches en nuestro país electrificados. Este año vamos a fabricar más de 73.000 coches electrificados recargables. Es decir, que el sector está comprometido en este sentido. Sin embargo, lo que es importante es la implementación. La implementación de este plan. La mesa de automoción solamente se abrió en junio, solamente hay una reunión en noviembre, donde francamente hemos intervenido 2 minutos y vemos que las medidas que se anunciaron en junio están teniendo dificultades en la implementación. Y el último tema ha sido el tema del impuesto del WLTP, donde nos hemos enterado por la prensa que realmente el consumidor, a partir del 1 de enero, a pesar de que el vehículo emita lo mismo que está emitiendo ahora, va a pagar 800 euros más. Cuando hay países como Francia y Portugal que lo han adoptado. Esto es como el que no se mide la temperatura en grados centígrados o en grados Fahrenheit. La consecuencia es que el cliente va a pagar 800 euros más. Y esto es un problema porque esto lo que va a hacer es que el vehículo de ocasión, y creo que mi compañero de Gambán tendrá ocasión de explicarlo, pues el vehículo de ocasión está cayendo menos que el vehículo nuevo. Y eso va en contra de la descarbonización. Hay otros países que como tienen impuestos de matriculación, pues no tienen ese problema. Entonces, escuchamos mucho a través de ustedes en los medios de comunicación gente del gobierno que dice que no es momento de cambiar la fiscalidad. Otros que hay que cambiarla ya. Esto es un ejemplo de las diferentes voces que tenemos dentro del gobierno. Entonces, nosotros pensamos que la mesa de automoción, liderada por el Ministerio de Industria, que es el más cercano a nosotros, es el buen interlocutor, pero para eso es necesario que el resto de ministerios estén integrados. No podemos ser que, dependiendo del ministerio, tengamos una voz y un modelo del automóvil diferente. No es un tema de dinero. Por ejemplo, en el sector en junio se ofrecieron 3.000 millones. En la mesa hablaron de 10.000 millones. Pero estos 10.000 millones no son para el sector, corresponden a fondos de distintos ministerios, no están concretados. Ayer Transición Ecológica salió con 1.100 millones. No es un tema que estemos aquí a pedir dinero, no. Nosotros queremos un modelo de la industria del automóvil en este país. La industria del automóvil es el 60% de la industria. Y les puedo decir que la transformación del automóvil está siendo muy rápida en todo el mundo. Y si no aceleramos este cambio y no trabajamos unidos, administraciones, con toda la cadena de valor del sector, al final nos gustaría que fuésemos todos ganadores. Pero hoy estamos viendo que lamentablemente habrá ganadores y habrá perdedores. Y si estamos hablando, y por eso nosotros hemos sido leales y seguiremos siendo leales con las diferentes administraciones y con este gobierno, queremos ayudar. Y estamos convencidos que el gobierno es la iniciativa público-privada, es la única forma para salir adelante de esta situación. Nosotros queremos un modelo único que se nos defina, pero no podemos seguir con esta dicotomía de varios modelos. Uno con el modelo coche descarbonizado, conectado, digital, y otro un modelo sin coches. Y esto es un poco, y yo creo, esta es la visión desde el punto de vista del constructor. Yo creo que paso la palabra a María Elena para dar su punto de vista de su sector. María Elena, por favor. Muchas gracias, José Vicente.
Bien, ahora voy a ir completando y afirmando también lo que ha dicho José Vicente con nuestro sector de componentes. Y como lo ha comentado, la grave situación por la que atraviesa nuestro sector de automoción, que es un sector, como ha dicho José Vicente, estratégico para la economía, para la sociedad española, y que siempre, y aún más durante la pandemia, ha estado, como lo ha dicho él también, arrimando el hombro y haciendo propuestas siempre de forma conjunta. Y es lo que estamos haciendo hoy y lo hemos hecho desde el principio. El impacto de la pandemia, como lo ha dicho él, para nosotros también ha sido tremendo, y la transformación además añadiendo a todo esto, la transformación en la que estamos inmersos en este momento, y todo esto es sin precedentes. Nosotros hablamos de una caída entre un 20 y 30% de las ventas, y a nivel empleo entre un 6 y un 8%. Dada la urgencia generada con motivo de la pandemia, es fundamental, y creo que es lo que estamos diciendo todos hoy, vamos a decir, pasar a la acción, y sobre todo con determinación. Y eso significa poner en marcha medidas con dotaciones lógicamente presupuestarias que sean suficientes y sobre todo que puedan cubrir las necesidades reales del sector para activar el mercado y que apoye esa transformación tecnológica de la que hemos estado hablando. Otros países vecinos lo están haciendo y lo están haciendo bien, y tienen ambiciosos programas en innovación y desarrollo y sobre todo a la inversión industrial. Si nos ponemos a trabajar ya, haremos que nuestra industria siga siendo una clave de la economía española y de la generación de riqueza, de la generación de empleo, crecimiento sostenible para nuestro país. Hemos demostrado con hechos que la industria de automoción genera miles de empleos que son estables, que son de calidad y con una buena formación. Y todo esto en toda la geografía española, contribuyendo también en regiones menos industrializadas y que pertenecen a esa denominada España vaciada. Es imprescindible un diálogo real y continuado con la Administración y también una interlocución gubernamental adecuada que permita poner en marcha los acuerdos y los programas de los que estamos hablando, y contando siempre con el sector en su conjunto. En los críticos momentos en los que nos encontramos hay que reconstruir, mejorando y avanzando en los objetivos de descarbonización y de digitalización. Y para ello realmente es crucial un apoyo decidido de la Administración, y no solamente de la demanda, que eso es importantísimo, pero también en la oferta hablamos de innovación, hablamos de talento, hablamos de nuevos procesos. ¿Y todo esto para qué? Lógicamente para mantener nuestros niveles de competitividad y también todo el empleo de calidad que se ha generado hasta este momento. Un apoyo real que nos permita poner en marcha y ejecutar las medidas planteadas en el plan de impulso y la asignación de los fondos europeos, y que sea lógicamente con unos requisitos que sean accesibles, de fácil tramitación y de fácil cumplimiento. Los fondos europeos para este país y para Europa son una oportunidad histórica para poder avanzar de la forma más acelerada en la transformación digital y la transición ecológica en la que estamos inmersos. De ahí que estemos ya trabajando de forma coordinada en todo el sector. Es urgente actuar porque nos estamos jugando mucho de cara a seguir atrayendo inversiones a nuestro país y poder mantener esos niveles de competitividad alcanzado y los millones de empleos en el sector en todo su conjunto. Tenemos la responsabilidad de ser capaces de aprovechar los fondos para realmente poder avanzar en el futuro con un plan país. La semana pasada los líderes mundiales han ratificado los acuerdos de París, como todos sabéis. El sector de automoción está plenamente comprometido con los objetivos de descarbonización para el 2050 y no son solo palabras.
En los últimos 5 años, los proveedores de automoción que están instalados en España han invertido más de 7.000 millones de euros en innovación y desarrollo, que es la mayor parte de esta inversión ha sido destinada a hacer que los componentes sean cada vez más eficientes. Y todo esto, esta alta inversión en innovación, ¿en qué se traduce? Pues por daros 4 datos, desde 1990 se han reducido las emisiones de nuestros vehículos en un 90%, las emisiones de CO2 en un 35%. Y todo esto lo hemos conseguido también reduciendo el peso de los componentes un 25%. Yo no sé si ustedes son conscientes de lo que supone tecnológicamente reducir un 25% en una puerta, en un asiento, en un parasol. Es decir, innovación, innovación, innovación. Y queda todavía mucho por hacer. Pero estos 3 datos demuestran que la inversión en innovación que hacemos da resultados. Y por ello pedimos a las administraciones públicas que apoyen la innovación y el desarrollo de nuestras empresas, sean pequeñas o sean grandes, como lo están haciendo nuestros vecinos y los más cercanos, sea Francia o sea Alemania. Los legisladores marcan los objetivos claramente, pero luego son las empresas las que aportamos las soluciones tecnológicas más avanzadas para poder conseguir esos objetivos. Por otro lado, nos encontramos en un sector, como todos sabéis, extremadamente competitivo. Ello nos obliga a estar siempre a la vanguardia tecnológica. Para seguir atrayendo esas inversiones a nuestro país, debemos de seguir apostando por la innovación y el desarrollo, que es un pilar fundamental para mantener el innovador ecosistema que ya hemos estado creando hasta la fecha. Si queremos un país con futuro, las administraciones públicas deben de favorecer la inversión en innovación y desarrollo. ¿Cómo? Pues impulsando, por ejemplo, como lo propusimos, la desgravación fiscal de la innovación, tanto en producto como en proceso. Como ha señalado antes José Vicente, en España contamos con un sólido ecosistema de automoción que hace los coches muy bien, de forma innovadora y son competitivos. Y ello lo demuestra que las marcas de vehículos siguen apostando año tras año por nuestro país. Y no olvidemos que las marcas no son españolas, son extranjeras. Si vienen aquí es porque hacemos las cosas bien. Esto es precisamente lo que está en juego en este momento y que no podemos, bajo ningún concepto, arriesgarnos a perder. Urge activar las medidas ya que garanticen no solo la supervivencia del sector post-COVID, sino nuestra visión de futuro y posicionamiento global para seguir atrayendo estos nuevos proyectos e inversiones de carácter internacional y anclar así la actividad industrial de tejido de automoción y del resto de todos los sectores implicados. Pero por otro lado, la internacionalización también es clave para poder afrontar esta crisis. Lo vimos en las anteriores y lo estamos viendo ahora también durante la pandemia. Las empresas internacionalizadas resisten mucho mejor estos momentos complicados. En ese sentido, lo que se solicitó al Gobierno fue poder agregar los fondos no utilizados en el Plan Sectorial 2020 al presupuesto del Plan Sectorial ICEX 2021. La próxima edición requerirá un mayor esfuerzo a fin de garantizar que el sector no pierda su competitividad bajo ningún concepto y también el peso en los mercados prioritarios para la industria y, por ende, lógicamente, su empuje y contribución a la balanza comercial española. Acabaría con esta frase, que es apoyar a la industria de automoción en nuestro país supone apoyar un empleo de calidad, la innovación y el desarrollo. Y es sin duda una apuesta de reconstrucción para el futuro de nuestro país. Muchas gracias. Sigues tú, Gerardo, sí, ahora, ¿no? Bueno, perfecto. Muchas gracias, María Elena. Buenos días a todos. En primer lugar, agradeceros vuestra presencia. Para la red de concesionarios, este año ha sido un año muy duro. Daros cuenta que las redes de concesionarios somos intensivos en costes fijos e intensivos en mano de obra, con lo cual la situación ha sido muy complicada. Nosotros dimos
dos consignas en principio. Primero, mantener la calma en un entorno muy complicado y, en segundo lugar, mantener el empleo. Os recuerdo que son 161.500 colaboradores a lo largo y ancho del territorio nacional con empleos cualificados y de carácter indefinido en su mayor parte. Un poco el reflejo de lo que es el sector de la automoción en España. Y os puedo decir que hoy por hoy apenas se ha destruido empleo en las redes de concesionarios. Se ha producido un avance muy importante en la digitalización de las redes en un entorno donde el cliente estaba confinado. Creo que las redes de concesionarios hemos avanzado de una manera muy importante en esta digitalización. Como dice María Elena, creamos riqueza en la España vaciada, en la España donde ya nadie se acuerda y donde creamos y vertebramos empleo en todo el territorio nacional. Al final el modelo es común en todos: movilidad, reducción de huella de carbono y energía verde. Lo tenemos todo absolutamente claro. Pero dicho eso, desgraciadamente hoy, como representantes de los concesionarios, la segunda pauta de mantener el empleo, desgraciadamente hoy no la podemos mantener por más tiempo porque se dan todas las circunstancias de un mercado débil. Antes de la subida del impuesto de matriculación, que ya se ha comentado, dábamos un mercado de 1.020.000 unidades. Recuerdo que este año ha sido 827.000. Esa subida del impuesto de matriculación impactará en 110.000 unidades en la venta del año que viene. Y eso no lo decimos nosotros. Eso lo dice BBVA Research en su estudio de mercado del automóvil para el año 2021. Con lo cual, un mercado de 900.000 coches será un mercado extremadamente débil, que hará muy complicado que los fabricantes se decidan a invertir, a mantener sus inversiones y que los concesionarios podamos invertir también en todo el territorio. Hay unos riesgos muy importantes respecto a un mercado débil. Yo recuerdo la crisis de 2008, donde en las redes de concesionarios perdimos 50.000 colaboradores muy a nuestro pesar. Eso es como si se marchara muchas fábricas de automóviles de España y no nos lo podemos permitir. Lamentamos en este caso la negativa a apoyar la moratoria del impuesto en un año muy especial. Es decir, es un año muy complicado para las empresas del automóvil, pero también un año muy complicado para la economía doméstica y familiares, con lo cual una subida del impuesto de matriculación en cualquier modelo que se fabrique en España, que se venda en España, que como sabemos en emisiones son muy eficientes, realmente no tenía mucho sentido y lamentamos profundamente esta decisión, porque además estamos viendo que estamos alejando el vehículo de la capacidad de compra del español. 23.000 euros de renta media, no podemos permitirnos alejarlo porque además se aleja por distintas variables. Primero, por el avance tecnológico. El avance tecnológico de los vehículos está encareciendo su producción. Segundo, por la electrificación. Y en tercer lugar, por una subida impositiva. No podemos, esa democratización del transporte de la que tanto hablamos, no puede ocurrir que lo alejemos, sobre todo de las rentas medias y bajas. Con lo cual se van a producir, desgraciadamente, dos efectos. En primer lugar, el cliente va a mantener su vehículo y nos vamos a ir más allá de esos 12,9 años, nos iremos a 13,6 años de antigüedad del parque en el año 2021. Pero en segundo lugar, habrá mayores emisiones porque el parque será más antiguo. Eso se producirá con toda seguridad. Tenemos una gran herramienta, que es la mesa de la automoción. Es una herramienta que nos dimos para ver hacia dónde va un sector que efectivamente está sometido a unos retos importantísimos. Aquí tenemos que hablar de electrificación, de digitalización, de medio ambiente, de seguridad jurídica, muy importante para fabricantes y para concesionarios, y de formación de nuestros equipos, que tenemos que trasladarlos de un modelo convencional a un modelo mucho más exigente, con esos retos de los que hablamos de digitalización y medio ambiente. Ahí es donde está el interés del sector, en que esa mesa de automoción tenga un real trabajo operativo, afrontemos los retos y tengamos una hoja de ruta clara. Y un ejemplo voy a poner: la mesa de fiscalidad no ha debatido esa subida del impuesto de matriculación y, como ya se ha comentado, nos hemos enterado un poco por la prensa, con lo cual ha sido una gran sorpresa para el sector el que esto haya ocurrido. Con lo cual, sí demandamos el trabajo de la mesa de automoción, ese trabajo operativo, para que todos tengamos claro hacia dónde vamos. También recordaréis que en Moncloa, en el Plan Estratégico de Apoyo Integral al Sector de la Automoción, todos agradecimos ese plan, efectivamente. Todos aplaudimos ese plan y estábamos el conjunto, gobierno, partidos políticos y sector de la automoción, íbamos a trabajar juntos en este sentido. Pero un año y medio después
desgraciadamente tenemos que decir que se han producido demasiados pocos avances, muy escasos. Yo creo que después de esta rueda de prensa todos tenemos que tener claro que si no tenemos una hoja de ruta y si no trabajamos todos juntos nos podemos quedar fuera del tablero. Fuera del tablero la fabricación y la distribución en un sector demasiado importante para nuestro país. En cuanto al plan Renove, que seguro que nos preguntaréis, el plan Renove era efectivamente ese plan demandado por la red de distribución para acercar, para incentivar la venta de vehículos antiguos. Pero 400 euros no han incentivado suficientemente al cliente, con lo cual sí pedimos que haya una reconsideración. Primero, que los fondos que van a quedar sobrantes entren en el año 2021, pero en segundo lugar, que se incremente ese incentivo al consumidor final para que el cliente decida que su coche viejo tiene que ir al desguace y comprar uno. Tenemos muchas oportunidades. Desgraciadamente, no vamos a tener la de la moratoria del impuesto de matriculación. Pero tenemos unos fondos de reconstrucción que no voy a ampliar porque efectivamente ya María Elena lo ha explicado. Y aquí las redes de distribución, las redes de concesionarios tienen que tener un papel importante. Tenemos que tener un plan conjunto ya. En primer lugar, con la convocatoria de la mesa de automoción y el trabajo operativo de esta mesa. En segundo lugar, seguridad jurídica. Tenemos que saber hacia dónde vamos. Tenemos que tener claro por qué, para qué y cómo invertimos. En segundo lugar, un Renove operativo. Si queremos que esos 13 millones de vehículos con más de 10 años que tenemos en España se renueven, el cliente tiene que tener un incentivo suficiente. Y luego, muy importante, tiene que cesar el ruido ambiental en torno al automóvil. El automóvil es la gran apuesta de la economía española en unos momentos muy complicados, donde desgraciadamente el turismo lo va a tener difícil por una sencilla razón, porque la movilidad hoy no está garantizada. Ese turismo y ese automóvil, que son la gallina de los huevos de oro de este país, tienen que tener las condiciones necesarias y suficientes para poder crear empleo de calidad. Necesitamos una única voz. Necesitamos, como ha dicho bien José Vicente, la voz del Ministerio de Industria. Necesitamos una hoja de ruta clara. Necesitamos hacer todos nuestros deberes. Nosotros, el Gobierno y el resto de partidos políticos, porque estamos totalmente convencidos de que este sector puede ser el sector que desarrolle económicamente España después de la pandemia. Nosotros estamos decididos y esperamos que todos los interlocutores lo estén al igual que nosotros. Muchas gracias. Y doy la palabra a Raúl de Londres. Muchísimas gracias, Gerardo, y agradeceros a todos vuestro apoyo y la cobertura que nos estáis brindando hoy. Y bueno, el conjunto de la cadena de valor que aquí representamos, que estamos aquí en la mesa, se enfrenta a un cambio total de paradigma fundamentado en dos elementos, en dos factores, ¿no? La digitalización y la electrificación y la descarbonización del parque. Estos dos factores, que se convierten en dos objetivos, son dos objetivos con los que estamos absolutamente comprometidos. De hecho, y por eso queremos sentarnos a trabajar cuanto antes en la construcción de un nuevo modelo de sector que pueda alcanzar estos dos objetivos, electrificación y digitalización. Eso sí, conservando el empleo y conservando todo el tejido productivo. Con respecto a la electrificación, es cierto que mes a mes vamos viendo cifras positivas de matriculaciones de vehículos eléctricos, pero estos datos los tenemos que ver con perspectiva. Los objetivos impuestos exigen triplicar el parque de vehículos eléctricos de aquí al 2023 y llegar a 250.000 vehículos eléctricos en ese año. Partimos de un parque actual de 75.000 vehículos eléctricos. La cifra de matriculaciones de vehículos eléctricos es de 30.000 unidades al año, ahora mismo. Esto, en definitiva, lo que quiere decir es que el mercado no demanda la suficiente cantidad de vehículos eléctricos para alcanzar estos objetivos a pesar de los incentivos de compra. Por lo tanto, debemos revisar los mecanismos de estos incentivos para poder dinamizar la demanda y alcanzar estos 250.000 vehículos. Desde luego, las ayudas del Estado son fundamentales. Es fundamental el Renove, es fundamental el MOVES, pero deben de ser estructurales,
deben tener continuidad en el tiempo y deben ser más eficientes. Tienen que ser más eficientes para no frenar la electrificación. Deben de ser más eficientes si queremos acelerar la necesaria electrificación y renovación del parque. ¿Eficientes por qué? Actualmente el reparto de los fondos del MOVES se hace en términos de población y no en términos de mercado. Esto supone al final que las regiones con mayor superficie son las que más fondos obtienen. Y esto explica que regiones como Madrid y Cataluña, que son las grandes demandadoras de vehículos eléctricos, apenas obtengan el 30% de estos fondos. Por lo tanto, es necesario una estrategia con un sistema de reparto de fondos acorde a la demanda real para no frenar esta electrificación. No puede ser que las grandes comunidades que demandan vehículos eléctricos, Madrid y Cataluña, agoten los fondos al poco tiempo que se hayan activado estos planes y hayan otras regiones que apenas lo consuman. No podemos dejar que alguien que quiera comprarse un vehículo eléctrico en Madrid y en Cataluña no tenga fondos, mientras haya otras regiones que apenas hayan consumido estos fondos. Por otra parte, no se trata tan solo de poner vehículos eléctricos en el mercado. Los fondos que se destinan a la infraestructura de recarga se agotan muchísimo más rápido que los fondos dedicados al incentivo de compras. Esto quiere decir que necesitamos puntos de recarga. Esto quiere decir que son necesarios los planes de estímulo a la compra, pero son mucho más necesarios una estrategia nacional de instalación de puntos de recargas más decidida. No podemos vender más vehículos eléctricos si no ponemos más puntos de recarga en el mercado. No podemos pretender vender vehículos cuyo coste empieza a partir de los 30.000 euros si el cliente o si el ciudadano tiene dificultades para recargar este vehículo. Debemos de ser mucho más ambiciosos en esta estrategia nacional de puntos de recarga. Incluso tenemos que ayudar y agilizar los trámites para la instalación de estos puntos de recarga cuando son provenientes de la inversión privada. Hablemos también del otro eje sobre el que pivota este cambio de paradigma, la digitalización. Con respecto a la digitalización, desde el sector tendemos la mano a la Administración para sentarnos cuanto antes y poner en marcha los grupos de trabajo que nos permitan definir el nuevo modelo que se deriva de la digitalización, el nuevo modelo de sector que se deriva de la digitalización. Hablar de digitalización significa proporcionar herramientas de desarrollo para el sector. Solo la distribución emplea a más de 300.000 personas de manera directa, de los cuales 35.000 son autónomos, los cuales están repartidos por más de 42.000 pymes que a la vez están repartidas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. 42.000 pymes que facturan 91.000 millones de euros. 42.000 pymes que aportan 18.500 millones de euros a recaudación de las arcas públicas, que en definitiva supone el 7% de los ingresos tributarios totales y el 3% de los ingresos provenientes de la seguridad social. Lo que estamos hablando es que la distribución tiene una capilaridad que llega a cada uno de los rincones de España. La inversión de la distribución es de 1.300 millones de euros anuales y esto supone el 25% de las inversiones totales de la automoción. Nuestro objetivo, por encima de cualquier cosa, tiene que ser mantener el nivel de empleo, mantener estos 300.000 puestos de trabajo y mantener esta inversión tan necesaria para el desarrollo del sector, para el cambio de modelo de sector. Por eso, hablar de digitalización es hablar también de reciclaje y de reconversión de perfiles profesionales. La mayoría de estos 300.000
trabajadores realizan actividades que se van a ver sustancialmente modificadas por este nuevo proceso de digitalización. Es fundamental este reciclaje y esta reconversión para poder darles una oportunidad de futuro a estas 300.000 personas. Precisamente, en el apartado sobre formación del Plan de Impulso a la Automoción, se incluía como medida a corto plazo para el periodo 2020-2021 la elaboración de un plan específico de recualificación y una campaña de procedimientos de acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral, con una dotación para ambos planes de 40 millones de euros y para la que se iba a contar con la colaboración de las organizaciones empresariales. Tenemos que activar cuanto antes estos planes. Es un tema fundamental para el futuro de los trabajadores de nuestro sector. Es una prioridad y nos gustaría trabajar también desde ya conjuntamente con cada uno de los ministerios competentes. De hecho, esta recapacitación debería ser una de las prioridades para la adjudicación de fondos europeos. No podemos pretender ser un referente en servicios de movilidad si no tenemos claro que no podemos dejar a ningún trabajador atrás. Solo con una colaboración público-privada intensa y reforzada podremos hacer frente con éxito a la transformación del sector que tenemos delante de nosotros. Y solo de esta manera podremos competir en valor como país y como sector con el resto de mercados estratégicos mundiales. Ha llegado la hora de diseñar la industria digital de la movilidad. Tenemos que diseñar ya el modelo de sector para el futuro. Y tenemos que diseñarlo para poder acometer esta reconversión y atraer las inversiones necesarias para conservar el empleo y el tejido en un mercado en el que el futuro va a ser una movilidad conectada, digitalizada, sostenible. Yo creo que esta mañana ha sido interesante para todos ver un sector que es el 10% del Producto Interior Bruto de este país, uno de los 3 sectores de balanza exterior, dar una visión 360 grados. Yo creo que tanto María Elena como Gerardo como Raúl, desde los diferentes, como yo mismo, punto de vista, habéis podido ver la situación del sector. Pues yo creo que es muy importante. Y lo que es importante es que el sector del automóvil está unido hacia un modelo único. Y este año ha sido muy duro, lo estamos viviendo cada uno en nuestra vida y lo hemos hecho juntos, porque creemos que el automóvil es un proyecto de país. Habéis visto que nosotros queremos ser constructivos, sabemos lo que hay que hacer, aportamos ideas. María Elena ha hablado de innovación, el gran esfuerzo que se hace en I+D en el sector. Hablamos de inversión, los concesionarios, los constructores. Se quiere invertir en este país, pero necesitamos seguridad jurídica. El sector del automóvil genera empleo de calidad, tecnología y vehículos para el futuro de este país. Nosotros creemos en un modelo de movilidad para los ciudadanos con vehículos hacia cero emisiones, con vehículos conectados, con vehículos digitalizados. No creemos en un modelo de movilidad sin vehículos. Creo que el ciudadano tiene derecho a esta movilidad y necesitamos que el gobierno nos defina qué es el modelo. Nosotros entendemos que el modelo es el modelo que se presentó en junio, pero ante un plan, sabéis que el 5% es el anuncio, el 95% es la implementación. Hoy la implementación no es efectiva. Vemos que el ciudadano no tiene lugar a las mismas oportunidades en este país, porque un ciudadano que vive en Madrid se le acaba el MOVES y no puede hacerlo, y en otra región sí. El plan Renove está teniendo dificultades. Hoy en día estamos los proyectos europeos, queremos participar en los fondos europeos porque creemos una gran oportunidad. Los proyectos tractores para nosotros están claros, hablamos de digitalización, hablar de cero emisiones en fábricas, en concesionarios, hablamos de formación y adaptación de competencias y hablamos de infraestructura de electrificación.
Nosotros tenemos que dar señales fuera de España de que España quiere seguir liderando el futuro de la industria automóvil, que repito es el 60% de la industria de este país. Y creo que hay que actuar unidos. Necesitamos un líder que implemente ese plan de la cadena de valor y que sea efectivo. No podemos reunirnos cada 5 meses y solo hablar 2 minutos. Sabemos lo que hay que hacer. Y queremos que este proyecto de la movilidad del automóvil de este país sea un proyecto ganador, y que el máximo ganador sea el ciudadano, que tenga la libertad en esa movilidad. Y si no reaccionamos rápido, porque el mundo, les puedo decir que se mueve a una gran velocidad, va a haber ganadores y perdedores. Y en este país a veces solo nos acordamos Santa Bárbara cuando truena, ¿eh? Entonces, anticipémonos. Tenemos que trabajar conjuntamente con la administración. Creo que estas 4 asociaciones representan, francamente, el sector del automóvil, prácticamente su integralidad. No necesitamos 30 interlocutores. Queremos un líder y queremos un trabajo de las administraciones con el sector del automóvil, porque está en juego el futuro del 60% de la industria del país. Y en ese sentido tendemos la mano al gobierno porque queremos que haya ganadores y ganadores. Y el mayor ganador es el ciudadano, que realmente podamos ir hacia ese modelo de industria automóvil del país, hacia cero emisiones, digital, conectado. Creo que todo se lo debemos al ciudadano de este país. Y no quiero acabar sin desearles a todos una feliz Navidad. Este año ha sido muy duro para todos, personalmente, profesionalmente. No sabemos cómo será 2021, pero saben que en este país tenemos muchas cosas malas, pero tenemos muchas cosas buenas. Es que ante las dificultades luchamos. Y yo les puedo decir que estas 4 asociaciones van a luchar para que España siga siendo líder de la industria del automóvil. Pero solos no podemos hacerlos. La administración nos tiene que escuchar más. Muchas gracias. Sí, si me permites, José Vicente, simplemente muy brevemente y por reforzar lo que acabas de decir. Hablamos siempre de Europa, hablamos de fondos europeos, hoy estamos aquí hablando de España y os puedo asegurar que ahí fuera, y lo vemos porque tenemos muchos de nuestros asociados que gracias a Dios pues tienen fábricas por Europa y por el mundo, pero en Europa en este momento todos los países tienen dificultades, todos los países están intentando pues ser los primeros, como es lo que queremos hacer aquí, y realmente es un tema complejo dentro de la propia Europa. Entonces, de verdad, debemos de ser los mejores, debemos de dotar nuestras empresas de lo mejor para poder, pues claramente, afrontar esta crisis post-COVID, llegar a la era de digitalización en la que estamos pasando, pero que realmente todo esto está pasando, aparte del mundo, dentro de Europa. Y todos los países de Europa, cada uno está tirando por su lado, lo que es lógico visto la situación. Entonces, realmente este momento es el momento de ser los mejores dentro de este continente y les aseguro que España tiene mucho que decir. Nada más. Felices fiestas de nuevo, como ha dicho, y por favor que llegue ya el 21. Que yo el 21 ya no puedo más. Eso, pues lo que tenga que llegar el 21. Por esto damos paso a las preguntas. Vamos a turnarnos una pregunta en sala, una pregunta de las que nos están llegando a través del Zoom. Así que, si queréis, tenéis ahí levantado la mano primero, Pilar, ¿sí? Por mínimas y más. Hola, gracias. ¿Se oye bien? Sí, vale. Ahora. En un primer momento quería preguntar, Gerardo ha comentado que los 400 euros del plan Renove no han sido un incentivo suficiente. No sé si podéis poner cantidad a cuál sería ese incentivo suficiente. Eso por un lado. Y por otro, José Vicente ha dicho que necesitáis un líder para implementar el plan de choque. Intuyo que la ministra de Industria nos parece un líder adecuado, o veo una cierta crítica velada hacia su liderazgo. No sé a quién os resultaría más atractivo como líder para implementar ese plan Renove. Gracias. Renove, tengo que decir que nosotros, Fagonauto, verdad que tuvimos una intervención importante con el Ministerio
para establecer un poco cantidades, procesos, etcétera, dentro de este plan Renove. Pero luego también nuestra sorpresa fue que de lo que hablamos a lo que salió hubo una diferencia sustancial. Pensamos que 1.000 euros, tal y como tenían los antiguos planes PIBE por parte del gobierno y 1.000 euros por parte de fabricantes y concesionarios, hubiera sido la cantidad ideal, porque lo único que teníamos que hacer era copiar, entre comillas, los 8 planes anteriores que habían funcionado. Y cuando salió con 400 y 400, un proceso algo complicado de tramitación por parte del cliente, con lo cual eso ha complicado que haya podido funcionar. Lo que sí es cierto que hay muchos más coches en el desguace de los que se han tramitado, lo que nos dice que en algunos casos al cliente no le ha interesado o ha podido vender el coche en una cantidad mayor. Pensamos que 1.000 euros por el gobierno y 1.000 euros por concesionarios y fabricantes sería suficiente y podría tener éxito. No, primeramente, tengo que resaltar el trabajo de la ministra, que siempre está a la escucha del sector. Es decir, ella está al corriente, yo he hablado con ella esta semana 2 veces, de que hoy el sector íbamos a hacer un balance del año. Y para mí me parece interlocutora adecuada. Y además tengo que decir que en los últimos años ha sido la única persona dentro del Ministerio de Industria, las últimas administraciones que ha habido, que se ha interesado por el sector. Lo que sí veo es que, más allá del Ministerio de Industria, hay varios diferentes ministerios que cada uno tiene su voz divergente. Y ahí es donde viene el problema, porque eso hace que las cosas no avancen rápidamente. Y les puedo enumerar 4 o 5 ministerios, incluso algunos que dice que habla con nosotros, y yo les puedo decir que desde ANFAP, por ejemplo, nunca ha hablado con nosotros. Pero yo creo que, y este es un país muy crítico, a ver, no, mire, nosotros estamos aquí de forma constructiva. Creemos en un modelo de la industria de este país, un modelo que va en línea con lo que presentó el presidente del gobierno. Pero les digo, pero no solo esto, como cualquier plan en la vida, el anunciarlo es un 5%, pero luego hay que implementarlo. Y si no se trabaja día a día, pico y pala, las cosas no se implementan. Y la velocidad, como decía antes María Elena, yo les puedo decir lo que veo en Francia cada día. La velocidad que estamos implementando nosotros es muy lenta respecto a países como Francia y Alemania. Y les digo que si no avanzamos y no definimos nuestro modelo y si no trabajamos rápidamente, podemos perder oportunidades. Y sería una pena, cuando el automóvil es una referencia de industria de este país, perderla. Es decir, yo encantado, además de buena ministra, somos de Valladolid los 2, encantado. Pero necesitamos que en esa mesa de automoción estén el resto del ministerio. Lo que no podemos admitir es estar en una mesa de automoción y al día siguiente otro ministerio salga con un modelo diferente sin estar en la mesa. Es decir, nosotros no estamos para perder el tiempo de ir de ventanilla en ventanilla. Les puedo decir que nosotros estamos preocupados por el futuro. Ahora hay inversiones y tenemos que trabajar para que venga inversión en este país. Y no podemos estar perdiendo el tiempo en ir de ventanilla en ventanilla. Pregunta Alfonso Aguilera de Voz Populi si hay previsiones en cuanto a producción para 2021 y la posibilidad de nuevas adjudicaciones. Creo que no se te está oyendo. ¿Ahora? Vale, ahora sí. Sí, Alfonso Aguilera de Voz Populi dice si hay previsiones en cuanto a producción para 2021 y si hay posibilidad de nuevas adjudicaciones para plantas españolas. Mire, el 2021, ahora el primer trimestre todo el mundo está pensando en la tercera ola. Yo creo que desde hace unas semanas todo el mundo está hablando del tercer ola, en el black escenario que pensamos que puede haber entre marzo y abril. Yo creo que esto va a depender de lo que pase en Navidades. Hemos visto lo que ha pasado en Alemania. Alemania llevaba unos meses bien, de repente ha habido un lockdown y se ha parado todo. Yo creo que en este momento hacer previsiones a un año es muy complicado y creo que es de mucho riesgo. Vamos a ver el efecto de las diferentes vacunas cuando nos las pongamos la población. Entonces yo creo que es difícil hacerlo. Yo espero que sea mejor que este año, pero yo ni me atrevo ahora a decir sin saber cómo va a evolucionar el virus. Eso es importante. Y luego respecto a los modelos, pues cada marca estamos luchando en un mundo global. Es decir, las diferentes marcas tienen fábricas en España, en Alemania, en Francia, y en otros países, en Marruecos, en Turquía, en Rumanía, en Polonia, en Chequia. Y al final la afectación hay 2 elementos claves. Uno, la competitividad. Y segundo, la seguridad jurídica de que se va a invertir en un país que crea la industria del automóvil. Si el país no es competitivo, hay confianza en que el modelo de automóvil de este país no es bueno,
Las grandes multinacionales no van a venir a invertir. Sin embargo, sí se trabaja la competitividad, que en este sentido yo creo que se está trabajando y los agentes sociales son conscientes. En ese sentido, UGT está haciendo un mensaje muy en línea con nuestro planteamiento. Eso es importante. Pero también es importante definir, como he dicho esta mañana diferentes veces, definir el modelo de automóvil para nuestro país. Hola, por aquí. Ignacio Nasabasti, la Tribuna Automoción. Tenía dos preguntas. La primera sería si ya dais finalmente por perdido, albergáis alguna esperanza con que in extremis pueda haber un cambio respecto al WLTP y la subida del impuesto de matriculación. En ese sentido, sobre el impuesto, nosotros hemos publicado una entrevista en la que dice desde el Ministerio de Industria que quieren activar cuanto antes el grupo de trabajo de la fiscalidad para que esté el mínimo número posible de meses el impacto del impuesto de matriculación, señalando que las posiciones del sector y el Gobierno están muy cercanas. Os quería preguntar por eso, si albergáis una esperanza, un cambio in extremis, y si no hay ese cambio, si creéis que realmente hay esa cercanía de posiciones como dicen. Y la segunda pregunta tendría que ver con el Renove. Habláis de aumentar la cifra de inversiones de ayudas para los vehículos de etiqueta C. Por lo que nos consta a nosotros, eso técnicamente con el plan actual no es posible. No sé si consideráis eso también posible o habría que rehacer otro plan, porque con la prórroga, por lo que nosotros nos consta, no es posible. Gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar, efectivamente, en la mesa de automoción nosotros alertamos de la dificultad y que traería al mercado un aumento del impuesto de matriculación. De hecho, es cierto que se nos dijo que estaban trabajando en ello, que tuviéramos tranquilidad. Y nosotros, efectivamente, pues tuvimos tranquilidad porque pensábamos que estaba totalmente fuera de toda lógica el que esto ocurriera. Por supuesto que nosotros albergamos la esperanza de que esto no se lleve a cabo. El mecanismo no lo conocemos, pero es cierto que el Gobierno debería de reconsiderar una situación que va a hacer perder 110.000 coches en el año que viene. La reactivación del grupo de fiscalidad, como hemos dicho, efectivamente, hemos hablado directamente con la ministra del por qué no lo habíamos trabajado este tema. Debemos de convocar una reunión urgente de la mesa de automoción, debemos de priorizar el grupo de fiscalidad porque está claro que va a tener una repercusión importante que debemos evitar. Si es posible evitarlo, por supuesto, debemos evitarlo. En cuanto al Renove, pensamos que hay que rehacer un plan nuevo, efectivamente, coger los fondos que van a quedar del Renove, que desgraciadamente van a ser muchos, implementar un plan con la mayor rapidez posible, porque aquí la velocidad es fundamental. Hoy es verdad que contamos con que estos 15 días pueden ser buenos, porque el cliente sabe que el 1 de enero el coche es más caro. Bueno, pues si trabajamos rápidamente y podemos implementar un plan Renove con los fondos que han quedado, donde la etiqueta C, que es lo que hoy estamos vendiendo, tenga también un incentivo, sería totalmente necesario, porque solamente podremos reducir las emisiones si reducimos el parque antiguo. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, todos absolutamente de acuerdo. En las nuevas comunidades nos han reconocido efectivamente ese es el camino. Bueno, pues vamos a poner las herramientas para que efectivamente se reduzca el parque antiguo. Y esa es la más importante. Sí, José María Camarero de Colpisa hace 3 preguntas. Primero, ¿cuál es el orden de prioridades de actuación que pedimos al Gobierno? Plan Renove, otras ayudas, impuestos. En segundo lugar, pregunta si consideran que el plan de apoyo a la industria de la automoción en junio, anunciado en junio y platillo, ha quedado entonces en nada, en apenas unos meses. Y por último, dice cuando se habla de voces distintas en el Gobierno, ¿a quién se refieren? Si a la ministra de Transición Ecológica o a la vicepresidencia de Pablo Iglesias. Bien, hablando del plan de junio firmado, creo que en la pregunta decían como que no se había implementado nada. Uno de los temas dentro del sector y dentro de la parte proveedores que más afecta, pero también afecta a los OEMs, es la parte de innovación. Se pidió en su momento el equiparar la desgravación fiscal en innovación de proceso, equipararla a la de producto, porque la de producto es mucho más importante, que es del 25%. Entonces, hace unas semanas
hubo una declaración por parte del Ministerio donde nos decían que Europa no había aceptado esa desgravación y esas cantidades, sí para la pyme, pero no para la gran empresa. Entonces, lo que estamos en este momento, por darles un ejemplo de colaboración, es trabajando con el Ministerio de Industria, precisamente porque dentro de nuestros asociados, claramente muchos tienen fábricas también fuera de España, en Europa, y estamos viendo de qué forma están desgravando ese tipo de tanto en proceso como en producto, países como Francia y Alemania. Y claramente las desgravaciones son mucho más importantes que las que tenemos en este país. Entonces, ahí estamos colaborando con ellos. ¿Qué quiero decir con esto, con este ejemplo? Que no es que no se haya firmado nada ni ha pasado. Estamos hablando, y como lo he dicho antes en el discurso, debemos de ser rápidos, porque el resto de Europa está actuando ya y debemos de poner en marcha todas las medidas. Y algunas de ellas, pues hay que trabajarlas más para poder aplicarlas. Creo que esa era la pregunta que más... Yo quiero responder, el automóvil es un proyecto de país y es importante que todas las formaciones políticas y diferentes administraciones, ayuntamientos, comunidades, gobierno central, estén alineados. Y tenemos que tener un modelo único. Y hoy hay voces que algunas administraciones quieren un modelo sin vehículos y otros que pensamos que la movilidad en este país es una movilidad hacia cero emisiones, tiene que ser hacia una movilidad de coches conectados y digitalizados. Y lo que pedimos es que todas las formaciones converjan en este modelo, porque somos el 60% de la industria. Y señores, si no avanzamos y el tiempo, como decían mis compañeros, es importante, vamos a pasar momentos difíciles. Y entonces iremos todos a hacernos la foto. Pero hay que ser coherentes. Y el plan que presentó el presidente del gobierno creo que es un buen plan. Es un plan que va en línea con nuestro plan 2040 y con lo que pide el sector. La transformación es profunda del sector. Pero no vale con anunciar un plan y luego dejar que las cosas corran por su cuenta. Necesitamos que cada una de las estrategias, tanto en la venta para renovar coches, como puede ser Moveso Renove, como para mejorar la competitividad, se implementen rápidamente. Y para ello, la ministra de Industria es una buena interlocutora, pero es importante que el resto de ministerios se integren en esa mesa bajo un liderazgo único. Y no podemos estar hablando con varias personas. En ese sentido, repito, queremos que el proyecto de la industria urbana sea un proyecto ganador para todos y al final para el ciudadano. Y nosotros pensamos que si no trabajamos de una forma diferente, va a ser un proyecto que va a haber ganadores y perdedores. Y eso es malo para este país, porque somos uno de los sectores con balanza positiva, el 60% de la industria, 10% del PIB. Si no trabajamos juntos, si no nos anticipamos, estamos viendo las políticas que están haciendo otros países. Sabemos lo que hay que hacer, sabemos cómo bajar las emisiones en 50% a 2030, sabemos el modelo, sabemos lo que hay que hacer. Trabajemos juntos. Es tan difícil trabajar juntos y trabajar de forma efectiva y rápida. Al final, el gran ganador va a ser el ciudadano, porque va a tener su modelo de movilidad. Y efectivamente, él no va a entender como el 1 de enero, cuando va al concesionario, el mismo coche del 30 de diciembre le cuesta 800 euros más de media. Es difícil. Y sabemos en la situación económica y social que estamos viviendo todos en este país. Y esto es un tema, y no es un tema de criticar ni a uno ni a otro. Yo creo que todo el mundo tiene sus buenas razones cuando expresa su opinión. Pero converjamos. Es tan difícil converger. Nosotros no queremos crispación, queremos trabajar conjuntos, el público-privado, y que el automóvil siga siendo el líder de la industria de este país. Y ya está. Yo, José Vicente, por complementar un poco la respuesta de José Vicente, yo creo que todos tenemos claro dónde tenemos que ir. Y todos tenemos claro que vamos al mismo lugar, que es una movilidad conectada, digitalizada y medioambientalmente responsable. Todo el gobierno, todos los partidos opositivos y todo el sector lo tenemos claro. La clave es cuál es el camino y cuáles son los plazos. Porque nos da la sensación que si los plazos los aceleramos demasiado, vamos a destruir más empleo en el modelo anterior que el que vamos a ser capaces de crear con el modelo nuevo. Con lo cual, nunca discutimos con el gobierno de dónde tenemos que llegar. Lo tenemos todos claro y además en algunos casos son objetivos europeos, no son ni siquiera objetivos nacionales.
La velocidad en que se implementa este cambio es fundamental para proteger el empleo, porque el impuesto de matriculación no es un impuesto ni a fabricantes ni a concesionarios. El impuesto de matriculación es un impuesto a las familias domésticas que lo pasan mal. Con lo cual vamos a intentar aclarar dónde queremos ir, cómo queremos ir, trabajar todos juntos como una piña para proteger al sector. Y sobre todo para proteger a los 2 millones de empleos que tiene este sector en nuestro país. Javier. Sí, los que somos un poco, estoy de acuerdo totalmente con el planteamiento de todos, pero principalmente de José Vicente, los mozos, en cuanto a que la dependencia que tiene este sector de distintos ministerios. Los que somos un poco veteranos ya en este, o viejos ya en este sector y trabajando, sabemos que es una lucha que tenemos desde hace tiempo. Mientras existe un Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que es otro sector industrial importante, no hay ningún organismo autónomo que rece automoción. ¿Estáis dispuestos a pedir una Secretaría de Estado de Automoción, por ejemplo, para que dependa todo el sector de ello? Y si me permitís otra pregunta. ¿Está en riesgo actualmente alguna de las factorías que operan en nuestro país? Y lo último, y ya por último, está para Gerardo, es que así ya no muestro más. Gerardo, las redes de distribución que operan en nuestro país están en situación delicada a nivel financiero y operativo, es decir, ¿están en manos de las marcas para las que operan? Yo creo que el tema, los buenos interlocutores, es decir, yo creo que no es momento ahora de ver cómo tendría que ser organizar el gobierno. Yo creo que no es eso. Yo creo que los buenos interlocutores, lo único que pedimos es que haya una coordinación eficaz y una implementación más rápida. Es lo único, y yo creo que es posible hacer porque la calidad de los interlocutores es buena. Lo que hace falta es coordinación y punto. Respecto a la fábrica, eso es cada socio, como sabéis, dentro de ANFAC. Y además, por suerte, pues hoy en día ANFAC es la asociación de referencia donde todas las marcas que operan en este país están en ANFAC. Algo que se ha conseguido en los últimos 2 años, somos la referencia de todas las marcas. Y cada marca pues juega su partido con otros países fuera. Yo os puedo contar el partido de Renault, pero no es el día de hablar de Renault, sino hoy es el día de hablar de la industria del automóvil de este país. Bueno, Javier, dificultad como cualquier empresario en este país, con, como decía antes, grandes inversiones en costes fijos y grandes inversiones en mano de obra. Nuestro negocio es intensivo en mano de obra, con lo cual efectivamente tenemos grandes dificultades que estamos acometiendo con la profesionalización que tiene la red de concesionarios. La concentración que se produjo en su momento ha hecho que seamos empresas mucho más profesionales. Tenemos que no son diferentes a los del resto de sectores, pero que sí es cierto que podemos suavizarlo si realmente la conclusión de la mesa de hoy es que tenemos que trabajar juntos con más potencia y con un camino más definido en cuanto a dónde vamos y a plazos. En cuanto a la relación con los fabricantes, nosotros somos socios de los fabricantes. Nosotros tenemos muy claro que el fabricante es nuestro socio. Nosotros tenemos la necesidad de que los fabricantes estén en España. La economía española lo necesita. Pero los fabricantes también tienen necesidad de tener una red de distribución como la que tienen en España, con lo cual pensamos que esa relación tiene que ser productiva, tiene que ser fructífera y tiene que ser una relación leal. Lo que sí, como tú sabes, y tú lo conoces muy bien, venimos reclamando desde hace mucho tiempo un reequilibrio de la situación. ¿Para qué? Para que realmente nosotros, en la seguridad jurídica que necesitan los fabricantes, que tenemos clarísima, necesitamos que este país sea friendly con el automóvil. Para que gente como José Vicente, como María Elena, que pelean en el exterior para traer inversión a España, lo puedan hacer. Y lo puedan hacer realmente porque creen en ello y porque piensan que nuestro país es el país ideal para hacerlo. Pero nosotros, como inversores privados en territorio nacional, necesitamos también esa seguridad jurídica, ese reequilibrio de la situación para que realmente sea un gana-gana. Cristina Martín de Hispanidad dice que el Gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley para crear el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. El sector petrolero ya ha advertido que habrá subida de carburantes.
Pregunta Cristina si esto podría forzar aún más la apuesta por el coche eléctrico en detrimento del diésel o de la gasolina, a pesar de que los actuales son más eficientes y contaminan menos que los antiguos. Es decir, ¿podría tener el mismo efecto perjudicial que el impuesto al diésel al que al final ha renunciado el Gobierno? A ver, esta te la intentaré responder yo. Es evidente que cualquier impuesto sobre los hidrocarburos afectará evidentemente a lo que es la utilización y a lo que es la compra de vehículos de combustión. Fíjate que más allá de esto, yo creo que creer también en definitiva que la subida de los hidrocarburos va a provocar que se vendan más vehículos eléctricos que vehículos de combustión es una intelenquia. Me refiero ahora mismo, los problemas por los que no se compran más vehículos eléctricos no tienen nada que ver con que cueste más o menos caro la gasolina o el gasoil, el diésel. El problema que tenemos con los vehículos eléctricos es que no se venden, primero, porque todavía son excesivamente caros, y esto lo podemos atacar con las ayudas que están en el Gobierno y que en este caso yo creo que son acertadas, más allá de que deberíamos de hacer que estos mecanismos que implementan estos incentivos fueran más eficientes, como antes he explicado. Pero tenemos dos partes todavía mucho más importantes. Primero, la infraestructura de recarga, que todavía es insuficiente en el territorio español. Y como os he dicho antes, no podemos pretender a alguien decirle que se compre un coche de 50 o 60 mil euros y que luego tenga serias dificultades para realizar un viaje porque no tenga esos puntos de recarga. Y evidentemente tenemos también que trabajar en ese desarrollo, en ese I+D, en lo que es la autonomía de estos vehículos. Estamos en un punto donde está creciendo mucho la autonomía del vehículo eléctrico, pero para que sea equiparable al vehículo de combustión, todavía necesitamos dar un paso más allá en la concepción de lo que son las baterías de estos vehículos, y que ahora pues solo nos puede dar esta hibridación del vehículo como solución a esta autonomía. Tenemos otra pregunta, Andrea, de OK Diario. Hola, buenos días. ¿Se escucha? Sí, Andrea Aguado de OK Diario. Me gustaría insistir en el asunto del impuesto de matriculación y saber, Gerardo ha hablado del tema de la matriculación. Me gustaría saber cómo afectaría al empleo, porque si hay menos matriculaciones me imagino que puede agravar bastante el empleo. Además, en el asunto de la negociación, se comentó que se iniciaban estas negociaciones en enero. El coronavirus dinamitó el inicio de las negociaciones sobre frenar el alza del impuesto. Me gustaría saber si ha sido Teresa Rivera quien ha frenado la neutralización del impuesto de matriculación en el precio de los vehículos. Y por último, una pregunta a José Vicente. En concreto, han preguntado algunos compañeros sobre si en España van a llegar nuevos modelos a alguna factoría. Me gustaría saber si los modelos que se van a perder en la factoría de Nissan se van a quedar en España. Muchas gracias. Si quieres te respondo yo a lo del impuesto de matriculación. Nosotros en la parte de distribución del automóvil constatamos en la crisis de 2008 que por cada 150.000 coches que perdía el mercado, la distribución perdía el 15% del empleo. Si según BBVA Research vamos a perder 110.000 coches, aproximadamente perdemos el 11% del empleo, que son entre 16 y 18.000 trabajadores solamente en la parte de la distribución. Un mercado débil también hace que los fabricantes, y eso ahora lo contestará José Vicente y María Elena, tengan dificultad de instalarse por temas de logística, etcétera. Con lo cual, en la parte de la distribución, realmente, y por eso nos quejamos, porque si pensáramos que no va a tener consecuencias, no nos importaría, va a tener un impacto decisivo, y nosotros que fuimos una patronal, creo que valiente, porque decirle a 2.200 empresarios mantener el empleo no es nuestra obligación. Pero pensamos que si todas las patronales en este país mantenían el empleo y luchaban por todo y cada uno de los trabajadores, el impacto de una crisis muy profunda, pero que en principio no iba a ser tan llevadera como la de 2008, habría sido mucho más llevadera para la economía española y para las economías familiares. Con lo cual, ese anuncio que hicimos
Desgraciadamente, el impacto del impuesto de matriculación nos ha hecho decir, señores, reestructuren sus plantillas, porque ahora estamos más pensando en defender esos 140, 145.000 trabajadores que debemos de mantener después de esta crisis y, desgraciadamente, habrá que hacer una reestructuración que va a ser necesaria si no hay una solución a todos los temas que hoy desde aquí estamos todos planteando. Déjame, Gerardo, que te haga también una aportación respecto a lo que es el impuesto de matriculación y qué es lo que tenemos que tener claro. Si ahora tenemos una crisis como el COVID, tenemos claro que ahora hay una bajada de ventas, pero por desgracia, siendo una crisis importante, sabemos que es una bajada de ventas puntual. Lo que tenemos que procurar durante todo este tiempo es mantener la mayor cantidad de empleo posible para cuando se vuelva la demanda, digamos, a su punto inicial. El problema de medidas como la subida del impuesto en matriculación es que tú estructuralmente subes el precio del vehículo. Y esto quiere decir que al final yo, si tengo un vehículo, no lo voy a cambiar. Con lo cual, lo que vamos a hacer estructuralmente es cada vez ir más y cada vez envejeciendo más la antigüedad del parque. Y esto, por supuesto, que destruye empleos. Porque esto no se trata de que al final me tenga que comprar un coche por necesidad. Esto se trata de que yo tengo un coche y si puedo, lo cambio. Y si cada vez este vehículo es más caro, al final lo que haré será mantener un vehículo cada vez más antiguo que, por un lado, contamina cada vez más y que, por otro lado, cada vez hace que intervengamos menos personas, digamos, en este mercado de estos vehículos. Entonces, cualquier medida estructural que perjudique la renovación del parque, por supuesto que destruye puestos de trabajo. No, y simplemente con lo que acabas de comentar ahora, dentro de toda la cadena de valor, y creo que esa es la razón, bueno, una de las razones por las cuales estamos aquí los cuatro, claramente todo lo que hemos estado hablando hasta ahora tiene una directa implicación dentro del empleo de forma general, cara a las ayudas, cara a ser lo más tecnológicos posibles, a hacer innovación. O sea, al final las marcas extranjeras vienen a España a hacer automóviles y a fabricar automóviles porque tienen una red de proveedores potente que les da lo que están esperando, como en el resto de los países. Claramente todo, absolutamente todo está ligado. Entonces, antes comentaba yo en mi discurso, nosotros prevemos entre un 6 y un 8%. Todo esto está ligado. Al final queremos que se vendan coches, queremos que las empresas tengan tecnología, queremos que hagan innovación, porque para mantener toda esta cadena es la única forma para poder salvar empleos y tener un puesto importante en el mundo como fabricantes de automóviles, claramente. No, respecto a las fábricas, como sabéis, el 85% de nuestra producción en este país es para exportar. Luego, básicamente, en este momento dependemos más de la situación del COVID en los grandes mercados europeos, donde más puede tener impacto a la flexibilidad de nuestras plantas. Pero, evidentemente, si el mercado doméstico va a la baja, pues, evidentemente, tendremos que adaptar la producción a nuestras plantas. Y respecto a Nissan, bueno, yo creo, pregúntenles ustedes a los responsables de Nissan qué les dirán. La última, que resume varias preguntas en la misma dirección, que quieren saber cómo son las relaciones del sector con los diferentes ministerios involucrados en la automoción. Yo creo que es positiva, es decir, nosotros cuando hemos podido hablar con cualquier ministerio, vicepresidenta del gobierno, independientemente de si es primero, segundo, tercero o cuarto, pues siempre positivo, incluido el presidente del gobierno, que siempre tiene las puertas abiertas al sector. No hay que ver esto como que es una crítica al gobierno. No estamos hablando del gobierno. Lo que estamos hablando es que la industria del automóvil es un proyecto de país, que es el 60% de la industria de este país. Es uno de los 3 sectores exportadores y en un momento de déficit es importante. Es un sector que emplea más de 2 millones de personas y más de 100.000 millones de euros en facturación. Es un proyecto, es un modelo de negocio industrial que se está transformando. Entonces, en ese sentido tenemos que ser ágiles y es importante que las diferentes administraciones que funcionan en este país, las diferentes formaciones políticas, entiendan que es un proyecto de país y que trabajemos conjuntamente. Y en ese sentido, el gobierno, en cierta medida, tiene que tener este liderazgo.
que está básicamente en el Ministerio de Industria, que trabajamos perfectamente, y lo único que pedimos es que dentro del gobierno, si podemos converger hacia una voz para ser más ágiles y tener un modelo único. Y no a veces escuchar dentro de diferentes administraciones dos modelos de la industria del país. Un modelo sin coches, que no creemos, pero bueno, si a lo mejor es el modelo que tenemos que aplicar en este país, pues actuaremos en consecuencia. Y un segundo modelo donde queremos un modelo de industria de la movilidad hacia cero emisiones, conectada, digitalizada, y que el ciudadano elija su modelo de movilidad. Porque al final tenemos que dar servicio al ciudadano. Y el Plan 2040 habla que la industria automóvil es una industria interconectada. Y este país tiene que generar empleo de calidad en los nuevos sistemas de movilidad que llega, en la nueva, el tema de la digitalización, el Global Data. Es decir, es empleo de valor, porque empleos con bajo valor añadido, vemos que hay países alrededor nuestro que cada vez ponen más dificultades. Por eso es importante la implementación rápida de este modelo de negocio, porque queremos que haya ganadores y ganadores. No queremos ganadores y perdedores. Y que el ciudadano se sienta orgulloso del sistema de movilidad que existe en su ciudad, en su pueblo, en su comunidad o en su país. Y para eso lo que decimos es que tenemos que trabajar conjuntos, público y privado, con una One Voice, y no solo anunciar un día, sino implementar rápidamente. Y no vale con hacer anuncios hoy 10.000, mañana 1.000 o mañana. No, queremos trabajar una hoja de ruta concreta. Nosotros nos viene bien el liderazgo del Ministerio de Industria, pero a partir de ahí trabajemos rápido, porque lo que se pone en peligro es el modelo de la industria de este país. Nosotros, como ha dicho José Vicente, necesitamos velocidad de implementación. Y un ejemplo que José Vicente ha dado, que lo ha dado muy rápido, pero que yo lo explico un poco mejor, es la reunión de la mesa de automoción, donde cada uno de los sectores tuvimos 2 minutos para dar nuestro punto de vista. Yo, como representante de la red de concesionarios en España, no soy capaz en 2 minutos de explicar cuáles son los retos que debe acometer una industria tan importante como la distribución en España. Con lo cual, vamos a ponernos a trabajar ese trabajo de campo que necesitamos. Los anuncios son fundamentales porque dan seguridad y tranquilidad, pero vamos a poner en marcha todas esas mesas operativas que deberían de haber estado en marcha hace 1 año y medio. Vamos a ponernos a trabajar porque yo creo que este sector lo merece, los 2 millones de personas que trabajan en este sector lo merecen, y seguro que encontraremos el camino ideal para poner en marcha todos aquellos proyectos que hoy nuestro país necesita para seguir creando empleo. Por mi parte, no puedo estar más de acuerdo con lo que acaban de decir, sobre todo José Vicente. Creo que es el momento de tener un proyecto país claro, de tener un interlocutor, de tener una línea clara, porque cualquier cosa que salga de ahí, lo único que va a pasar es que eso pues va a favorecer a otros países o a otros sitios para poder hacer lo que podríamos hacer nosotros. Creo que es importante, una línea y todos juntos. Gracias. Siguiendo el hilo de lo que estés diciendo, que no puedo estar más de acuerdo con vosotros, por supuesto, ¿no? Esto al final, de si las relaciones son buenas o excelentes con cada ministerio, esto va mucho más de saber trasladar nuestra visión de lo que es el sector, del cambio de paradigma, de lo que supone la transformación de la automoción hacia la movilidad, y que esto se tiene que definir ya, que tenemos que empezar a trabajar ya, y sobre todo los tiempos, la prontitud que necesitamos para definir esas líneas sobre las que va a bascular esta transición del sector de la automoción a lo que es la nueva movilidad. Porque si esto no lo hacemos bien, como estáis comentando, al final lo que va a suponer es destrucción de empleo y destrucción de tejido empresarial. Y nosotros estamos aquí, evidentemente, para que nos dejen ayudar, para que nos dejen colaborar, para que nos dejen, en este caso, incluso liderar esta transformación del sector, y que podamos dar una oportunidad a todo el tejido productivo y a todos los empleos del sector que puedan tener esta reconversión, esta recualificación, y que haya sitio para todos y que tengamos todos una oportunidad de seguir en el sector. Feliz Navidad y que llegue pronto el 2021. Gracias. Muchas gracias.